uno de los libros sapienciales, que se llama Sirachide, o Ben Sira, es el hijo de Sirá, que escribe ese libro, que de manera clásica se llamaba Eclesiástico. Dice que Abraham ofreció sin dudar a Isaac porque estaba seguro que Dios se lo devolvería. Era el hijo de la promesa, era el hijo único, tenía confianza en que así sería, ¿no? Y Dios Padre envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz, sabiendo que al tercer día lo resucitaría. Y Jesús tenía que morir para resucitar porque iba a vencer a la muerte, iba a romper las cadenas de la muerte. Si no moría, no podía resucitar. Dice San Agustín que la obra más grande de Dios fue la resurrección del Señor. Hay que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Esa es la lección, ¿no? Y tenemos ejemplos continuos y en la propia vida nuestra de que nosotros queremos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Como ya había resistencia de los apóstoles a que Jesús muriera en la cruz cuando él lo anunciaba, que iba a ir a Jerusalén y lo iban a tomar preso y lo iban a juzgar y que iba a sufrir mucho y después iba a morir. Pero al tercer día resucitaría, les decía, ¿no? Y ya comentamos que San Pedro lo intentaba persuadir de que no vaya a Jerusalén, que no podía ocurrir eso. Es así la mentalidad nuestra, no nos termina de cerrar. Es un tema al que hay que convertirse una vez, otra vez. Todos los días tenemos que convertirnos, porque uno se despierta con la inclinación natural, precisamente natural, no sobrenatural, de buscar las cosas buenas, de que todo nos vaya bien, de evitar la contrariedad, evitar el sufrimiento, que no tenga contrariedades, que no me duela nada, que todo me salga bien, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice que va a Jerusalén, los apóstoles se oponen. ¿Cómo va a ser? No puede ser eso. Y cuando se transfiguran en el monte Tabor, que se muestra celestial, es un momento de cielo, que le hizo pasar Dios a los apóstoles, un momento de cielo, una muestra del cielo, como le mostró Dios a muchos santos, entre ellos San Pablo, que también lo cuenta en la segunda epístola a los Corintios, que fue llevado al cielo. Y estaban tan bien como, por supuesto, el cielo es un lugar que uno no lo puede creer. La felicidad que hay en el cielo, ¿no? Y la belleza, todo, ¿no? Y San Pedro dice el evangelista que no sabía lo que decía. Dijo, uy, qué bien que estamos acá, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, que se le habían aparecido. Y porque ya como diciendo, nos quedamos acá. Hacemos carpa, campamento, nos quedamos a vivir aquí, o sea, no nos mueve nadie. Esto está muy bueno. Y después de eso se fue todo, se fue la nube, se fue
Se fue la visión, se fue todo y se encontraron con Jesús solo. Después de haber escuchado la voz de Dios Padre, ¿no? Que pocas veces se escucha. Que en el Antiguo Testamento se escuchaba la voz de Dios Padre, que era el que hablaba, ¿no? Con Abraham, con Isaac, con Moisés. Pero después cuando el Verbo se hizo carne, ya el Padre se cayó, se quedó calladito. Ya Dios no habla, ahora habla el Hijo. Pero algunas veces sí habló, cuando se bautizó Jesús y en la transfiguración. Ahí también es una muestra de que los apóstoles querían llegar a quedarse ahí en la gloria, pero sin pasar por la cruz. Y de hecho, cuando bajaron del monte Tabor, que queda en la Galilea, no muy lejos de Nazaret, que era un monte familiar de Jesús y de María y de José. Porque Nazaret está en un lugar así medio, en una cierta llanura, y se ve el monte Tabor en el horizonte. Y el monte Tabor se parece a la Arequita, así, poco. Y la Arequita, viste que está en un llano, ¿no? La Arequita no está como la Sierra de Ánimas, que es todo sierra, o la Sierra de Minas, ¿no? O la Cuchilla de Edo, allá arriba. En cambio, la Arequita está más en la llanura de Santa Lucía y la Arequita. Ahí. El Tabor es así, poco. Y se ve que de niño Jesús habría habido de excursión cantidad de veces al monte Tabor, con sus amigos. Quedaría, no sé, capaz que queda 10 kilómetros, una excursión así. Y bajando del monte Tabor, les dijo, les anunció la cruz. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado y morir. Y los apóstoles, dice el Evangelio, que no entendían. Y además tenían miedo de preguntarle sobre el tema. Y porque el tema de la cruz rompe todos los esquemas. Y toda nuestra naturaleza, hija de Adán y de Eva, se resiste. Queremos sacarle el cuerpo a la cruz. Y sin embargo, uno tiene que convertirse, amar la cruz, que es amar la vida. Amar la vida. Hay gente que sin ser de fe ama la vida. Es a veces entre gente humilde y sencilla, que no se rebelan contra las cosas. A veces hasta los animales nos enseñan. Uno ve con qué naturalidad acepta un animal que se quebró una pata. Pero la sufre con paciencia, ¿no? Y nosotros no, que somos unos animales un poco raros. Y nos resistimos, ¿no? De que desgracia lo que me pasó, oh, qué horror, se me va el alma a los pies, ¿no? Y con sentido sobrenatural tenemos que amar la vida, ¿no? Amar las cosas como vienen, saber que estamos en manos de Dios siempre estamos en manos de Dios. No cambia mucho si vivimos y morimos, eso dice San Pablo. Esa frase de San Pablo que dice, si vivimos, en Dios vivimos. Si morimos, en Dios vivimos. Ya vivamos, ya muramos, de Dios somos. Somos vivos en manos de Dios. Si morimos, en manos de Dios. No cambia mucho, porque el estar en manos de Dios es una cosa muy definitiva. Eso no cambia. Estamos tan en manos de Dios ahora vivos que cuando estamos muertos. Da igual, estamos en manos de Dios. Y lo mismo con las contrariedades y la lucha de la vida, deberíamos tener ese mismo espíritu, ¿no? Y
Incluso si aceptáramos y si amáramos la lucha y la dificultad, seríamos más agradecidos. Cuando nos toca un momento bueno, cuando las cosas salen bien, ¿no? Es lo que dice Benedicto XVI sobre ese intento de San Pedro de disuadir a Jesús de ir a Jerusalén. Dice el Papa emérito, ¿no? Pero esto lo escribe en un libro cuando era Papa. Dice, ¿quién puede negar que su actitud refleja la tentación constante de los cristianos, incluso de la Iglesia, de llegar al éxito sin la cruz? Incluso de la Iglesia, tentación de la Iglesia de acomodarse a los tiempos, ¿no? Mostrarse así como una cara liberal, ¿no? Entonces, qué bien la Iglesia, cómo está cambiando, ¿no? Y capaz que estamos traicionando la verdad, ¿no? Ya el profeta Jeremías dice en esos tiempos que era un tiempo como de auge, donde vivió Jeremías, que todo iba bien en Jerusalén. Y Jeremías sabía que, porque era profeta, que se venían los asirios, Nabucodonosor, y con una fuerza de ejército terrible, ¿no? Los asirios, ¿no? Además que los asirios eran tremendos, crueles, porque borraban a los pueblos del mapa. Mataban un montón de gente, a los sobrevivientes se los llevaban a otros lados y los instalaban lejos, en unas tierras, y después traían gente de otros lados y lo ponían ahí, ¿no? Borraban a los pueblos, los asirios. Y Jeremías sabía que se venían los asirios. Entonces anunciaba el desastre. Entonces nadie lo quería, obviamente, a Jeremías. Ni nadie, ni el rey, ni nadie. Y todos los profetas falsos decían cosas buenas para quedar bien, ¿no? Y Jeremías era el único pájaro de mal agüero. Entonces lo agarraron y lo tiraron a un pozo, al fondo de un pozo allí, lleno de barro, allá en el fondo, oscuro, con los sapos y las ranas. Una cosa horrible, ¿no? Y al final lo sacaron, ¿no? Alguien se apiadó de él y lo sacaron. Decía Jeremías que el pueblo de Israel, en vez de ir para adelante, iban para atrás. Van hacia atrás y no hacia adelante, en el buen camino. Se estaban pervirtiendo y se venía el castigo, que había sido después el castigo tremendo, ¿no? De la destrucción de Jerusalén, todo, llevar a los exiliados a Babilonia. Actualmente, dice el Papa, me parece, actualmente se desatan voluntariamente todas las fuerzas animales que hay en el hombre. No sé de dónde, no tengo anotado de dónde saqué esta frase, en algún lado la saqué. Sentimientos, pensamientos, lo que vemos, los instintos, las codicias. Actualmente se desatan voluntariamente todas las fuerzas animales que hay en el hombre. Parece que eso es la moda, ¿no? Hacé lo que quieras, ¿no? Lo que te salga, ¿no? Hacen los carteles de Coca-Cola, los carteles que hay en la calle, ¿no? Realizate, hacé lo que quieras, ¿no? Van para atrás y no para adelante. Los cristianos tenemos que hacer una especie de barrera, como nuestro padre decía eso, que los cristianos tenemos que ser como esas represas que contienen el agua, ¿no? Bueno, contenedores de ese libertinaje, con nuestra vida sencilla, austera, alegre.
Eso lo dice San Pablo, ¿no? El que tiene mujer como si no la tuviera, el que tiene riquezas como si no las gozara, el que se alegra como si no se alegrara. Porque este tiempo se pasa. Porque no es el tiempo de gloria, no es la vida en la tierra no es el tiempo de gloria. Ya llegará, ¿no? Lo que no quiere decir que no pasemos buenos momentos y le damos gracias a Dios. Pero Jesús vino a morir en la cruz y tenía que morir por la cruz para salvar a la humanidad. Dice San Ambrosio, obispo de Milán, en el siglo IV, V, fue maestro de San Agustín, dice, y paño de lágrimas de Santa Mónica, que iba a llorarle al obispo, a llorar por Agustín, que no se convertía. Y Ambrosio le decía, Mónica, hablale más a Dios de Agustín y menos a Agustín de Dios. Está bueno, ¿no? Como diciéndole, no lo machaques a tu hijo, no lo machaques a tu hijo. No, déjalo en paz, pero rezá. Entonces Mónica se puso a rezar, ¿no? Se puso a rezar y Agustín llegó a ser San Agustín, ¿no? De los más grandes santos de la historia. Dice San Ambrosio, Cristo en su muerte corporal se convirtió en espíritu de vida. Muramos pues con Él y viviremos con Él. En cierto modo, debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir por el esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma del cuerpo, que es como irla sacando fuera del mismo para llevarla a un lugar más elevado, donde no puedan alcanzarla los deseos terrenales, lo que viene a ser como una imagen de la muerte. Es un modo de decir, ¿no? Eso de separar el alma del cuerpo como mortificar al cuerpo, como decimos nosotros en el lenguaje más común, ¿no? Tener el cuerpo como mortificado. Y al decir cuerpo no es solo la carne, ¿eh? También es todas las inclinaciones, todo, ¿no? Los caprichos, ¿no? Los caprichos, estar pendiente del celular, ¿no? Hacerle más caso al celular que al presidente de la República, ¿eh? Porque el celular dice pip, y ya estoy pendiente del celular a ver qué dijo pip, entonces voy a ver el celular a ver qué pasó ahí, ¿no? Estoy hablando con Dios Padre hoy, Dios, el creador del cielo y la tierra, gracias por todo, pip. Bueno, perdoná, Dios, vamos a ver qué pasó acá con el celular, parece que manda, ¿no? Deja quieto el celular ahí, que diga pip todas las veces que quiera. Y ser nosotros dueños de nosotros mismos, ¿no? Y no distraernos en la oración con el celular. Ahí está. Si fue una broma, fue buena. Pero sí, eso, ¿no? El mortificar el cuerpo es eso, todo eso, no solo la carne, sino todos los caprichos, distracciones, hacer las cosas que me gustan y dejar lo que tengo que hacer para atrás, ponerme yo primero, olvidarme de los demás, yo qué sé, hacerme los gustos, no servir, no sé, todo eso. Mortificación, ¿no? Lo que se puede llamar mortificación del corazón, para tener los sentimientos que Dios quiere, querer lo que tenemos que querer, el corazón. La cabeza, para tenerla donde hay que estar, que tenemos que ser contemplativos en medio del mundo, que tenemos que tener la cabeza en el trabajo, tenemos que tener la cabeza en los demás, en Dios, en los misterios del Rosario, para meternos en las escenas del Rosario para contemplar la vida de María.
la cabeza, el corazón y la voluntad. La voluntad. Mortificar la voluntad. Bueno. Tenemos en la jornada tenemos 1000 ocasiones de si tenemos la expresión, voy a hacer esto. No, estoy en esto, voy a terminar esto, después voy a hacer aquello. Estoy haciendo la lectura y se me ocurre que se me cayó un botón de la sotana, ¿no? Estoy haciendo la lectura y, el botón de la sotana, voy a coser para terminar la lectura y después vas a coser el botón de la sotana, con el riesgo de los viejos que después nos olvidamos, ¿no? O sea que hay que entender a los viejos, que cuando se te ocurre algo, hacerlo, porque si no después ya no te acordás. O anotarlo en un papel, porque si no, te olvidas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Y decía nuestro Padre, en una meditación, en el año 63, decía, la cruz. Allí está Cristo y tú has de estar con Él. No habrá más dolores ni habrá fatigas. No has de decir, Señor, no puedo más, soy un desgraciado. No, no es verdad. En la cruz serás Cristo y te sentirás hijo de Dios. Y exclamarás, Abba Pater. Qué alegría encontrarte, Señor. ¿Cierto que sí? Nunca. La cruz es uno de esos modos de estar junto a Jesús que no tiene otro parangón. En todo caso, la Eucaristía, ¿no? Cuando comulgás y tenés a Jesús adentro. Pero estar en la cruz, que hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué es estar en la cruz? Es estar haciendo lo que Dios quiere en cada momento. Y además haciéndolo bien, con la cabeza metida en lo que hacemos y dejando las cosas bien hechas. Haz lo que debe, está en lo que haces. Ahí nos parecemos mucho a Cristo y estamos muy cerca de Cristo. Y sobrada experiencia tenemos en eso. Que yo sé cuando estoy crucificado y cuando no lo estoy. Y que a veces estoy rabioso porque estoy mal, porque estoy a disgusto, porque no me siento muy bien. Entonces estoy a disgusto y medio rabioso. Y entonces ahí estoy salido de la cruz. Pero otras veces me pasa lo mismo, que no estoy bien, pero estoy en paz porque estoy con Cristo y lo llevo con paciencia. Y entonces yo sé que cuando estoy crucificado y cuando estoy cumpliéndolo, en ese momento estoy haciendo lo que tengo que hacer, entonces estoy crucificado. Y si no estoy haciendo lo que tengo que hacer, no estoy crucificado. Eso lo tenemos clarito. En vez de hacer lo que tengo que hacer, estoy haciendo otra cosa que me gusta, media caprichosa, ¿no? Entonces me salgo de la cruz. Decía don Javier en un discurso, una homilía, al inicio de un año académico de la universidad, en el año 2010. Decía, nunca vemos mejor a nuestros hermanos y al mundo entero que desde la cruz. Eso hay que entenderlo, ¿no? Es decir, que nunca vemos mejor a los demás y a nuestros hermanos en casa y al mundo que cuando estamos crucificados. En cambio, cuando estoy yo preocupado por mi egoísmo y mis cosas, no vemos las cosas bien, no las vemos en su real medida. No tenemos la mirada de Jesús desde la cruz, que perdonaba a los enemigos con una paciencia infinita. En una casa de ustedes, de Montevideo, centro de las mujeres, Montevideo, que hay un crucifijo
en la sacristía, que es una lección de paciencia. Es un Cristo artístico, no es un Cristo natural, así, sino un Cristo artístico, tiene una cabeza grande, unas manos grandotas, y después el cuerpo se afina, y las piernas son chiquitas, y además está todo vestido hasta abajo, está limpio, no tiene corona de espinas, está peinadito con raya al medio. Se ve que está vivo porque la cabeza está medio inclinada, pero no está del todo, está vivo. Y está con los ojos serenos, ¿no? Mirando para abajo, ¿no? Lección de paciencia, ¿no? Porque la cruz y la paciencia están muy cerca, una de otra. Muchas veces rechazamos la cruz por no tener paciencia. Vamos a ver, llevar con elegancia la vida, eso es, la lección de la paciencia, ¿no? Y asumir las cosas. María, ¿no? ¿Cómo comenta nuestro Padre? Que María estaba bien plantada al pie de la cruz. No estaba como loca a los gritos, hablando con todo el mundo, diciendo lo que le pasaba, que esto, que lo otro. De aquí para allá, haciendo una escena. María pasa discreta, es la madre, pasa discreta. Oh, ahí está, en ese cuadro. No se ve mucho la aureola de María, porque está con el atardecer atrás. Y discreta, bien plantada, serena. La cruz no la agarró de sorpresa, ya había sido anunciada hace mucho tiempo, cuando Jesús era un niñito y lo llevaron al templo. Y aquel viejo santo, que se llama Simeón, le anunció a María que ese niño iba a ser piedra de tropiezo, muchos se iban a caer por causa de él, otros se iban a levantar, y una espada de dolor, una espada le atravesaría el alma a la madre. Porque María llevaba, cuando llegó a esa escena, María ya llevaba 33 años preparándose. Porque Jesús tenía 25 días, porque lo circuncidaban al 8 días, al 8º día, si estaban cerca de alguna ciudad, y a los 25 días se cumplía el plazo de la madre, que tenía que ofrecer un sacrificio, no sé qué, para purificarse por esas cosas de la ley. Y además, si el hijo era varón y el primero, se presentaba a Dios, el primogénito, y se inscribía en su nombre, ¿no? Jesús tenía 25 días. Eso cambió a María, porque hasta ese momento era todo gozo. Aunque sea Belén, la pobreza, lo de menos eso. Tenía al niño con ella. Era todo gozoso, gozoso, gozoso. Ahora el anuncio de Simeón cambió la vida. Antes y después. Desde entonces empezó cada vez que iba el sábado a la sinagoga, escuchaba con esa referencia a Simeón. Iba atando cabos. Todo lo que dice la Biblia antigua de los sufrimientos del Mesías. Vamos a pedirle a ella que seamos fuertes, que estemos junto a Jesús, que no lo dejemos nunca, que lo acompañemos en su subida a Jerusalén, que seamos valientes, que tengamos paciencia y que tengamos elegancia para llevar con señorío lo que nos toque sufrir. Gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido